Hoy vamos a compartir cómo tiene que ser una asesoría y una representación con perspectiva feminista. Esto quiere decir que cómo es que tendría que atenderte, acompañarte, asesorarte una abogada desde ahí, desde esos ojos. Pues primero decirte que es muy importante que sepas qué es el feminismo, porque para ello pues hay todo un marco conceptual. Pues el feminismo se considera como un movimiento político, social y una postura teórica e incluso ética que permite o busca la liberación y la igualdad entre hombres y mujeres. Desde la concepción de un mundo patriarcal, que esa también es una palabra que hay que recordar cuando hablamos de feminismo, pues se concibe que los hombres tienen mayor jerarquía, o lo masculino tiene mayor jerarquía, mayor valor, y eso ha permitido la cooptación del poder masculino en mayores espacios y que reproduce así que se considere que lo femenino o las mujeres tienen menor valor y en jerarquía son inferiores. ¿Qué provoca esto? Pues que se replique esta concepción social e histórica por los años y que se reproduzca en las instituciones, en las leyes, en las conductas de las personas. Entonces, no es casualidad que veamos, por ejemplo, que los juzgados, que las instituciones públicas y privadas sean pues principalmente controladas, por ejemplo, por los hombres. O también, un caso que vamos a estar platicando en otro video, la violencia. La violencia es en sí misma esa representación de un estado patriarcal que de esa forma recuerda quién es el grupo de personas predominante o se ejerce per se en sí mismo ese poder del que estamos hablando. Esto, pues como les dije, hay instituciones que pues realizan esa discriminación o provocan esa discriminación a partir de esta concepción del mundo, y es ahí cuando se necesita un derecho feminista. El derecho y las instituciones y las leyes no son neutrales, es decir, estas no significa que traten en igualdad de condiciones a las personas, sino que estos pensamientos y creencias van a definir cómo es que se tienen que comportar frente a la otra o al otro. Por ejemplo, hay normas que permiten que las mujeres pues tengan, que ha sido ya discutido, si puedan ir de permiso por maternidad y los hombres no. Entonces provocan que sigamos reproduciendo la idea de que las mujeres son quienes tienen que quedarse o quienes tienen que dedicar tiempo a los cuidados. Cuando el permiso por paternidad lo que provoca es que en igualdad de condiciones hombres y mujeres sean quienes tengan que encargarse de los cuidados de las niñas y de los niños. Entonces, la norma pues está creada desde estas concepciones políticas e históricas y por tanto tiene que entrar esta perspectiva. En ese sentido, me gustaría darte algunos ejemplos de dónde puede haber esta perspectiva feminista y por qué. Por ejemplo, en los casos de violencia contra las mujeres. Siempre que haya violencia en contra de las mujeres, violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, tiene que mirarse desde esta teoría crítica que les estoy comentando, desde el feminismo. Y esto permite también que las instituciones pues atiendan considerando esas desigualdades o esa discriminación que viven las mujeres por el simple hecho de serlas. Hay casos, por ejemplo, en materia familiar, que también se tienen que analizar desde el feminismo, que es cuando hablamos de guarda de custodia, convivencia, pensión alimenticia. ¿Por qué? Y también lo digo desde mi experiencia. Vemos muchos casos en los cuales se utiliza, por ejemplo, una cantidad económica que también ahí se cruza la paternidad responsable o no responsable. Y a partir de esa cantidad económica enfrentan las mujeres y las niñas y los niños, las infancias, un montón de violencia por dar una cuantía económica mensual cuando es una obligación de los padres dar esa cantidad económica, por decir un ejemplo. Hay otros casos que también lo vamos a ver más adelante, pero está la violencia vicaria, por ejemplo. Esa violencia vicaria que sucede en estos casos es que las niñas y los niños son utilizados para generar un dolor a sus madres. Es decir, me llevo al niño, lo sustraigo y no lo vas a volver a ver, pero con la única intención de causarte un dolor o un sufrimiento. Y este tipo de perspectivas nos hacen entender
que esta violencia pues se reproduce pues estas conductas de cómo tendrían que actuar los hombres frente a las mujeres, ¿no? Causándoles ese sufrimiento y ese dolor. Otros de los ejemplos donde podemos analizar desde esta perspectiva feminista es, por ejemplo, en aquellos casos donde hay acoso laboral, donde hay una brecha salarial, donde vemos que hay mayores directivos hombres que mujeres en una gran empresa o corporativo, porque ahí tiene que haber políticas de género. Es decir, ¿por qué no hay el mismo número de personas, mujeres y hombres, en cargos de toma de decisiones? Porque ahí hay una desigualdad estructural y que se basa en esto mismo que les estoy diciendo. Si las mujeres hemos sido menos tomadas en cuenta de manera histórica, pues evidentemente se reducen las oportunidades que nos pueden brindar las instituciones públicas y privadas. Los espacios para las mujeres están cerrados desde hace mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es abrirlos. Y algo que nos permite hacerlo es analizar y ver desde la perspectiva feminista. Por eso es sumamente importante que las abogadas que acompañan en estos casos comprendan que no es normal esas actuaciones y que más bien es por esta visión de ver el mundo. Me gustaría decirte que ya es obligatorio que vean las y los jueces desde esta perspectiva. No es opcional. Ya hay en México jurisprudencia y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los países que están en el hemisferio americano, que dice cómo es que los tribunales tienen que analizar los casos desde esa perspectiva de género o feminista. Esto provoca que desde un inicio que tú presentas algún escrito o algún caso legal, los jueces, las juezas y en este caso abogadas y abogados tienen que ver si hay relaciones de poder o asimetrías entre las partes que provoquen violencia o desigualdad. Por todo lo que estuvimos platicando aquí, es muy importante que en aquellos casos en los que consideres que necesitas una perspectiva desde este enfoque, que consultes a una abogada feminista que pueda acompañarte de manera sorora e incluso cercana, amorosa, porque cambia completamente el litigio. No es lo mismo que se estén enfrentando dos empresas a que se estén enfrentando dos personas en materia civil que están disputando una casa, por ejemplo, a estos casos que cruzan las realidades, los sentimientos de las personas, la vida. Entonces, desde ahí es bien importante entender por qué se necesita esa perspectiva. Hay que reconocer estas desigualdades, las discriminaciones y que los tribunales tienen que considerar todas aquellas violencias, situaciones, desigualdades que pudiste haber vivido para que sean analizadas y en todo caso pues se reconozca que puedas obtener algún beneficio legal o que pueda ser el caso atendido de manera que iguale las condiciones de las partes. Pues bueno, nos vemos pronto y hasta la próxima.